Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación de la tarde del Otún a este vivo por la plataforma de Facebook. Tuvimos un leves inconvenientes para iniciar, pero aquí estamos. A ver, la pérdida del hogar y de la patria, impuesta por las circunstancias vitales, elegida por el individuo o resultante de la combinación de ambos factores, es una ruptura sin parangón que altera la existencia de manera irreparable y que cambia por entero la perspectiva que el exiliado tiene de sí mismo, de su mundo y de su tiempo. Hernando Valencia Villa, ex procurador de Derechos Humanos, exiliado. ¿Qué es el exilio? El exilio es la separación de una persona de la tierra en que vive. La palabra como tal proviene del latín exilium y significa desterrado. El exilio, destierro o explotación o expatriación es la separación voluntaria o forzosa de una persona de la tierra a la que pertenece, producida generalmente por motivos políticos, económicos o de supervivencia. Se puede hablar del exilio como un lugar. Quienes viven en el exilio, generalmente uno de las personas que se da cuenta que les tocó salir del país, dice los que viven en el exilio. Es frecuente emplear el término exiliado como sinónimo de refugiado. Mi nombre es Leonardo Franco Arenas, soy el director de la Tarde del Otún. Estoy aquí para hablar un poco sobre este tema que ha sido casi invisibilizado durante muchos años. Se ha tomado casi como moda y muchos de los colombianos que dentro de su forma de vivir o de expresar la vida se van a otros países y con un objetivo de quedarse allí y algunos se cobijan bajo este espectro. Eh, la Tarde del Otún es una plataforma de internet eh, que está desde el 2020 como www.latardedelotun.com, pero que en redes sociales, exactamente en Facebook, eh, inició en el 2014, estuvimos hasta el 2016 y previo a las elecciones de ese año fui sacado de la red, me bloquearon desde las bodegas, me bombardearon y me sacaron. Pero inmediatamente volví con unos consejos que me dieron unos amigos para blindar el perfil y la página en Facebook de ese posible acto nuevamente. Desde el 2016 estoy y como les decía en el 2020 ya estamos en internet como www.latardelotun.com. Eh, el exilio es una forma de desarraigo. Nosotros o a nivel mundial se manejan diferentes tipos de exilio. El exilio interno, el voluntario y lo que se denomina diáspora. El exilio externo se refiere a las formas de deportación o exportación de ciudadanos de su propio país, generalmente por su mismo gobierno y por motivos políticos. Generalmente esto es lo que sucede. La expulsión siempre recae sobre el gobierno de turno donde la persona le tocó salir. Nosotros tenemos unos países claves históricamente para este tipo de refugio político. Está en primer lugar está Venezuela, luego está España, hay otros países como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia y Ecuador. En los últimos 4 años hubo un desplazamiento de casi 200.000 colombianos hacia el Ecuador. El exilio interno es el que hace alusión al exilio en el cual no se cambia de país.
sino de localidad dentro del mismo territorio, dentro de la misma nación. Aquí es lo que conocemos como el desplazamiento. Es un fenómeno que se viene planteando desde hace muchos años. Incluso tiene más de 100 años. Podría en este momento traer a colación lo que pasó antes y durante la Guerra de los Mil Días. En Antioquia, en Santander, en algunas partes de la costa atlántica hubo desplazamientos masivos. Entonces desde esa época se ve este fenómeno en Colombia, que sufrió un arraigo muy grande a partir de la década de los 50, después de la muerte de Gaitán con la violencia interpartidista. Entonces hubo ese fenómeno del desplazamiento de los campesinos, de las áreas rurales hacia los centros poblados, hacia los pueblos. El otro tipo de exilio es el exilio voluntario, el exilio en el cual es autoimpuesto, donde las personas deciden que se van del país. Pero de todas maneras eso también es producto de una especie de violencia, porque la violencia tiene muchas formas y la falta de oportunidades es una de ellas. La mayor parte de los colombianos que viajan aquí en Colombia y sobre todo en esta área cafetera, ¿quién no tiene un familiar o un amigo que no esté viviendo en el extranjero? Y no se van, la excusa es a buscar mejores horizontes, a buscar progresar, pero sobre todo a sostener la familia. Generalmente quien se va es para responder por una familia, por la educación de sus hijos, por la salud, por el alimento de sus padres, para tener como se dice coloquialmente, con qué comprarle una casita a mi mamá. Entonces, este es un fenómeno que se da permanentemente. Como bien decía, en los 50 y los 60 hubo mucha migración hacia Estados Unidos y hacia otras partes. En los 80 y 90 hacia España. Hubo unos picos, lo vamos a ver ahora, hubo unos picos en los cuales la salida de connacionales fue altísima, fue altísima. Y en este caso, en busca de oportunidades, en busca de mirar cómo salir adelante. Por último está la diáspora, que es un término que se emplea para cuando nos referimos a la salida de grandes masas de personas en busca del exilio, ya sea voluntario, como inmigrantes con un propósito económico, o forzoso, como desplazados políticos. En la época de los 90, empezando los 90, cuando hubo esta matanza en contra de los miembros de la UP que se habían desmovilizado, que habían firmado un acuerdo de paz, hubo una salida, una diáspora muy grande de colombianos, sobre todo para países nórdicos. Las causas de este fenómeno son varias. Son varias. Podemos decir que inicialmente o las principales son causas políticas, eminentemente políticas, para lo que se llama a la oposición, las personas que están al otro lado del establecimiento. La injusticia social, que hablábamos de la falta de oportunidades, la desprotección del Estado, la tierra que es el gran valor y lo que se ha perseguido durante todos los años por parte de diferentes grupos con fines eminentemente económicos, apropiándose de la tierra productiva del país y también de los territorios donde se encuentran las minas. Entonces, eso produce ese fenómeno del desplazamiento. La guerra,
la guerra irregular que se vivió durante tantos años en Colombia y que casi que no es reconocida como tal, como conflicto, el secuestro y la extorsión, el reclutamiento forzado, la falta de oportunidades, pero todas se cobijan en una gran sombrilla, que es el miedo físico o el miedo a no poder salir adelante con sus familias. Existen muchos factores que se reúnen acá en esa gran sombrilla, el miedo, el terror. Paso ahora a contarles un poco mmm, algo de mi caso. Como bien saben, yo soy el director de La Tarde del Otún. Esto es una tribuna de opinión eminentemente política. Y por esas posiciones políticas desde allí, desde esta tribuna, comencé a recibir amenazas y amenazas serias en el 2019 y en el 2020. Al principio no le puse cuidado. Mis hijos, mi familia, mis amigos me dijeron que tuviera mucho cuidado y que denunciara. Yo estuve tranquilo un tiempo, pero alerta, hasta que definitivamente me fui a denunciar. Estuve en la Secretaría de Gobierno del municipio y de allí oficiaron a las diferentes IAS, a la metropolitana, a la Policía Metropolitana y a la UNP, a la Unidad Nacional de Protección. Efectivamente, días después me llamaron, tuve reunión en la metropolitana con la gente de la SIJIN, me hicieron unas preguntas, en fin, me dieron un número para un cuadrante, el cuadrante que quedaba más cerca a mi casa y que estuviera alerta. Era lo que pues, me podían ayudar en ese momento. De la UNP me llamaron, me pusieron una cita y como a los 2 meses me atendieron en la oficina de la 30 de agosto aquí en Pereira. Eh, pues bien, allí estuve una charla larga de más de 2 horas con una funcionaria, una contratista de la UNP, en la cual me hizo un perfilamiento, un interrogatorio, cómo habían sido las cosas, en fin, como todo ese proceso, lo archivó y me dio un folleto de cómo cuidarme. Me dijo, esto es lo que le podemos dar en este momento. Después me dijo, si amerita y después del estudio que le vamos a hacer, amerita, entonces le van a dar generalmente un chaleco y un botón de pánico. Con un número de teléfono, por si sucede algo, usted llama. Eso es lo que le dije, esa es la manera en que atienden a todas las personas que son amenazadas. Me dijeron, sí, es de esa manera. Si es de un alto perfil, entonces sí se le asignan otras cosas, se reubican, en fin. Entonces, así quedaron las cosas y tiempo después me llamó una funcionaria de la UNP de Bogotá, me mandé un formulario, lo llené, lo imprimí, lo llené y lo escaneé, se los envié con los soportes de todas las cartas que se habían enviado a las IAS. Y así quedaron las cosas. Y en marzo de este año me oficiaron y en el cual me dijeron mediante una resolución que el caso mío no era importante, que yo estaba dentro del 50%, 49% como estamos todos los paisanos aquí en Colombia, que el riesgo era mínimo, que simplemente que tuviera cuidado, que leyera el folleto y que estuviera muy alerta y cualquier cosa que llamara al cuadrante. Y hacían un apunte y era que si de pronto tenía algún tipo de protección por parte de alguna institución, que por favor me lo quitaran pues porque no lo necesitaba. Entonces, pues yo no vi la manera en que me hicieron ese estudio. Solamente fue la charla con la niña
de allí la funcionaria de la ONP aquí en Pereira, nada más. Bueno, entonces a raíz de eso, a raíz de esas amenazas y todo, en la familia tuvimos un inconveniente grande. Mi hijo mayor, que vivía en Bogotá, alguna vez fue abordado a la salida de su trabajo en el jardín botánico, en el cual fue amenazado. Le dijeron, él compartía todos mis escritos, y era muy activo, opinando, en fin. Entonces le dijeron que se quedara quieto con eso si no quería problemas, igual que me dijera que me mandaban esa razón de que quedara quieto. Entonces, pues ahí sí nos dio mucho susto, porque ubicado allá, de qué forma, no sabemos. Entonces, inmediatamente lo sacamos del país. Lo sacamos del país con la señora, con la esposa y con el bebé de brazos. Afortunadamente, con el respaldo de las cartas y las amenazas y lo que yo había hecho aquí en Colombia, le sirvieron a él para solicitar el asilo, y le fue concedido. Él en este momento está trabajando. Allí están tranquilos en ese sentido, en ese aspecto, pero están lejos de toda la familia, están solos. El nieto está creciendo sin la mayor parte de su familia, que es muy grande, y ellos están solos. Entonces, ese es un golpe y esa es una de las situaciones más adversas por las que tienen que pasar los exiliados. Y lo que vemos más adelante, que hay exiliados de primera o de segunda generación, hasta de tercera, porque ya tienen nietos. Entonces eso es muy complicado, porque hay un desarraigo total de su tierra, de su país, de sus costumbres, de su familia, de sus amigos, de lo que somos como colombianos. Y en un momento determinado esas personas allí pasan y pasan los años y ya no saben si venir, si establecerse nuevamente acá, porque aquí llegan casi como extraños, como extranjeros, y en el país donde los están acogiendo igualmente son extranjeros. Entonces es una situación muy complicada, una dualidad que realmente afecta de una u otra manera a todos los seres humanos. Retomando el tema del exilio en Colombia, les decía, han habido picos, han habido periodos durante la historia de Colombia, eh, y en estos últimos 70 años podemos establecerlo en unos periodos precisos, que son de 1954 a 1979, más o menos de lo que va desde Rojas Pinilla hasta el gobierno de Julio César Turbay, con, con su estatuto de seguridad, eh, y fue una época demasiado violenta, demasiado violenta. Recordamos allí el primer gran paro cívico nacional, en el cual fueron muchas las personas que fueron detenidas y algunas desaparecidas. Luego viene de 1980 a 1992. Esa es una época crítica, porque se encuentra lo que es toda esa etapa del narcoterrorismo, de la lucha del Estado en contra de los narcos, y los acuerdos de paz que se han firmado en esa década. Entre ellos, como les decía ahora, el de la UP. Entonces, la carnicería fue brutal, fue una de las épocas más aciagas por las cuales ha pasado el país. Luego, del 1993 al 2005, hay una agudización del conflicto, se pasa por los gobiernos de Samper, de Pastrana, y el primero de Álvaro Uribe, una agudización del conflicto, se multiplican las masacres, y a todo esto también están vigentes el Plan Patriota y el Plan Colombia, con lo que eso genera en una sociedad. Luego del 2006 al 2016, con la desmovilización de las autodefensas,
en el gobierno en el último gobierno de Álvaro Uribe, y baja un poco la intensidad en los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos. La firma del acuerdo de paz da esperanzas. Son 2 años en los cuales todo trata de calmarse, pero vuelven nuevamente al poder, vuelve de nuevo al poder el uribismo, y lo que dicen es: haremos trizas el acuerdo de paz. Entonces se multiplican la muerte a líderes, a lideresas, masacres, amenazas, la guerra en contra de la JEP, en fin. Entonces esas son como eso va del 2017 al 2022. Entonces esos son como los periodos en estos últimos 70 años que se pueden identificar como los picos y cómo ha sido ese proceso durante todos estos tiempos. Existen zonas donde se presenta este fenómeno social de una manera más grave, por llamarlo de alguna manera, el tema del exilio. Pero lo que es el desplazamiento se presenta en casi todas las regiones del país, desde Urabá, Chocó, Cauca, Llanos Orientales, desde el Caquetá, Putumayo, de la misma costa, y todo hacia los centros poblados, hacia los pueblos o hacia las grandes ciudades, impactando, creando cinturones de miseria. Nosotros acá en el eje cafetero tenemos una experiencia que, si bien la violencia ha sido soterrada, ha sido muy subterránea, hemos tenido un problema, un fenómeno particular con el exilio, y es de que de aquí del eje cafetero sale al exterior muchas personas, concretamente en busca de nuevos horizontes, de nuevas oportunidades. Jóvenes, mujeres, hombres, viejos, adultos. Entonces, ese es un fenómeno, casi una de las zonas donde más se reciben lo que son las remesas del exterior, es en el eje cafetero. Es lo que nos ha sostenido durante la economía durante estos últimos 3 o 4 años, por la cantidad de personas que son originarias de aquí y que están en el exterior. Como les decía, esta es otra forma de exilio, esta es otra forma de expulsar los nacionales del país, donde la gente tuviera la oportunidad de salir adelante. Seguro que esto no pasaría. A ver, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Todo esto a raíz del documento que el padre Lerroux entregó de la Comisión de la Verdad hace unos meses. Allí se plantea todos y cada uno de los fenómenos o de las condiciones especiales de la violencia en este país, entre ellos el exilio. ¿Qué es la Comisión de la Verdad? Mediante el Acuerdo Legislativo 01 del 2017 y el Decreto 588 del 2017, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. ¿Con qué propósito? El de conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado. El documento hace parte del Sistema Integral para la Paz, que también lo conforma la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, la JEP, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Entonces, esa fue la tarea que desarrolló la Comisión de la Verdad para lo que se dice la verdad, justicia, reparación y no repetición. Hay una palabra
que para la mayoría de los exiliados es terrible, y es volver. Todos guardan una ilusión de retornar de nuevo a su tierra, a sus costumbres, retornar a volver a sentir lo que sintieron cuando estaban niños o cuando estaban jóvenes. Pero es muy complicado por lo que les decía ahora. No son de aquí ni son de allá. Y ahora con refugiados de segunda generación es muy complicado. A ver, la mayor parte de las personas que salieron del país para salvar sus vidas pensaron en un pronto regreso, y esto casi nunca se dio. La duración de esta experiencia durante décadas, por las condiciones de la prolongación del peligro y la falta de condiciones para volver, ha hecho que exista una segunda y hasta una tercera generación de exiliados. Porque es que veremos que la mayor razón del exilio y del refugio afuera es el peligro, es la muerte, es la vida. Entonces, hijos, hijas, incluso nietos ya, cuya identidad está mediatizada por una dimensión transcultural de aquí, de Colombia, de su país, y del allá, el país que los acogió. A pesar que no se recogen las estadísticas ni los registros, pues son muchos los ciudadanos en diferentes países de acogida, las consecuencias de la violencia y la proyección para de dolores para estas familias tienen sus propios impactos. Son familias que se atomizan. Por ejemplo, María, maestra campesina, relata lo que el exilio implicó para sus hijos. Abro comillas. La salida del país no fue tanto. Quizá nosotros como familia sentíamos la emoción de conocer un nuevo país, de dejar todo ese estrés, esa angustia que teníamos, donde los niños solamente recibían nuestro estrés. Pero no fue solo eso. Yo cuando pienso después, fue cortarles las raíces a mis hijos. Eso es lo que más me duele. Cierro comillas. Entonces, ahí están esos, 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 esas experiencias tan malas, tan, tan terribles, individual y familiarmente. Se dice a ver, aquí dentro de Colombia hay unas estadísticas, hay unas cifras que generalmente se quedan cortas. Dice que son 5 millones de desplazados en el país. Y entre 500.000 y 1 millón de exiliados fuera de este país. En Venezuela es el país que más ha acogido. El estudio de la Comisión de la Verdad se hizo en 23 países, entrevistando y juntando los exiliados que habían en esos países, aglutinándolos mediante, a ver, bases de datos, contactos telefónicos, correos electrónicos, en fin. Hay unas cifras, como les decía ahora, unas cifras macabras. Por ejemplo, cuál o qué tan grande tiene que ser el temor para que las personas se desarraiguen, se vayan para otras partes? Pero es que las cifras lo tienen claro. Homicidios en Colombia de 1985 al 2018, 450.664, con una proyección a 800.000, en el cual los paras y los paramilitares fueron los que hicieron el 45% de esos homicidios, los realizaron, la guerrilla el 27% y los agentes estatales el 12%. El Estado, el 12% identificado.
La desaparición forzada, 121.768 desaparecidos en el mismo lapso de tiempo y con una proyección a 210.000. Los paramilitares el 52%, la guerrilla el 24% y otros el 9%. Los agentes del Estado el 8%. Secuestros 50.770 entre 1990 y 2018, proyectados a 80.000, donde la mayor parte de los secuestros fueron por las FARC, el 40%, los paramilitares el 24%, el ELN el 19% y otros el 9%. El reclutamiento forzado, 16.238 entre 1990 y 2017, con una proyección a 30.000. Las FARC, el 75% de ese reclutamiento, los paramilitares el 13% y el ELN el 9%. El desplazamiento, se tiene, como les decía ahora, una cifra de 752.000 a 1.000.000 entre 1985 y 2019. A esto se suman una serie de hechos como despojo de tierra, despojo de sus pertenencias, violencia sexual, tortura, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos selectivos, amenazas. Entre las amenazas hay una cifra también muy alta. Dentro de las amenazas estoy yo. No sé si me tengan ahí dentro de esa estadística. 588.484 personas registradas. Entonces, tomar esa decisión voluntariamente no es fácil. Obligado, menos. Entonces esa es una de las grandes problemáticas que tiene nuestro país. ¿Por qué es tan importante conocer esta situación? ¿Por qué es necesario socializarlo? Que lo conozcan, que lean el informe de la Comisión de la Verdad, que estén atentos a estas estadísticas, porque el país no puede volver a pasar por eso. Venimos de una época demasiado violenta en la cual se juntaron, como dicen ahora, de la mejor manera, hubo una juntanza entre paramilitares y el Estado para acabar con la otra Colombia. Y es importante conocer esta situación, porque el exilio en su gran mayoría es invisible, no lo tenemos en cuenta. Creemos que eso es una moda, que es una forma de vivir, que no. El exilio es algo muy grave para las personas, para las familias, para la comunidad, para el país. El exilio es invisible no solo por su alto subregistro, porque no se tienen registros confiables. Estas son unas cifras y unas estadísticas, pero no sabemos hasta dónde se amplían. El dicho es, en cualquier país del mundo hay colombianos. También por motivos estructurales, como el no reconocimiento de los hechos como una violación de los derechos humanos. O sea, se romantiza, se toma de una manera muy tranquila y esto es demasiado grave. Perdón. La falta de acompañamiento con que se encontró la mayoría de las personas víctimas antes de salir del país para buscar protección internacional. Y a esto va mi ejemplo. Yo lo que menos quiero es irme del país, pero he tenido esa, esa inquietud, porque no sé. El país entra en otra dinámica, el país está lleno de optimismo, el país está buscando la paz total. Es la camiseta que tiene puesta el presidente Petro. La sociedad colombiana está ilusionada con esto y comprometida. Se han tomado medidas importantes como fue la depuración en la policía, en el ejército. Pero todavía en este país existen fuerzas ocultas, fuerzas oscuras que por debajo van socavando la democracia y cómo el país puede salir adelante. Una forma de violencia muy clara es la que tienen los grandes medios de comunicación.
Los grandes medios y sobre todo algunos periodistas que no se sonrojan al decir cosas que no son, inexactitudes. Y eso indispone a la mayoría de las personas porque las desinforma y las manipula. La estigmatización forma parte de esta invisibilización, como también la impunidad que le asiste a estos casos, debido a la desconfianza que tuvieron la mayoría de las víctimas en las instituciones que brindan protección y que administran justicia. Y lo digo personalmente. Cuando yo fui citado a la metropolitana, ellos muy amablemente me atendieron, muy amablemente, pero en ese entonces, eso hace ya un año, año y medio, yo tenía mucha desconfianza. Es más, no sé si a partir de ese momento pasó algo con mi teléfono, con mis redes sociales, con todo, no sé. Igual con la fiscalía. Son instituciones cooptadas y en las cuales quienes estaban en ese momento y están aún hoy en la fiscalía, para ser claro, eh, personas del establecimiento. Entonces, uno no sabe a qué atenerse. Si le tiene más miedo a las amenazas de los grupos externos o a las mismas instituciones del Estado. Pero bien, como les decía ahora, afortunadamente estamos en una nueva dinámica, estamos en un nuevo país, tenemos la oportunidad de construirlo, de apropiarnos de lo que es nuestro. Por eso es tan importante que estas herramientas que tenemos nosotros para conocer lo que hemos sido, para que no lo volvamos a hacer, para que no volvamos a pasar por esas experiencias tan amargas, es leer. Yo en mis redes voy a compartir los enlaces del informe de la Comisión de la Verdad, del informe de la Comisión en cuanto al exilio, porque hay una cantidad de herramientas en las cuales uno se da cuenta. Hay videos, hay podcasts, hay, ¿cómo se dice? Exposiciones. Entonces son unos documentos demasiado valiosos. Entonces la invitación es, hagamos todo lo posible para que podamos superar esta etapa. Y a los compañeros, a la gente que está fuera del país, ojalá algún día aquí en Colombia se le den las oportunidades de regresar, de retornar, pero volver a echar raíces. Y no como les sucedió a algunos en el gobierno de Santos, que definitivamente hubo una oportunidad para acompañarlos. Fueron muchos los retornados en esa época. Estuvieron luchando, les dieron ayudas, trataron de salir adelante. El caso de un hermano mío que vivió 12 años en España, retornó, mal vendió un apartamento que tenía y otras cosas y se vino con su esposa y sus 3 niñas españolas y estuvo acá, montó una empresa, pero la falta de acompañamiento para poderlo hacer no fue capaz. Y después con el nuevo gobierno las cosas fueron peor. Entonces, ¿qué hizo? Retornar a Europa. En estos momentos vive en Londres hace 3 años. Entonces, lo importante es eso, es apropiarnos y acompañar, visibilizar a todos estos compatriotas que están en diferentes países. Algunos se habrán acostumbrado, estarán felices y allá se quedarán, pero hay otros que tienen siempre la nostalgia de su tierra, de su país, de su comida, de sus aromas, de sus bailes, de sus mujeres, de sus amigos. Entonces, es importante que esto lo socialicemos, lo visibilicemos y que podamos de una u otra manera hacer un acompañamiento
para que esos compañeros, esos compatriotas retornen. A ustedes, los que me han acompañado esta noche, muchas gracias por su atención. Les agradezco y hasta una próxima. Muy amable, Leonardo Franco, Arenas, la tarde del Otún.